Todo el mundo repite lo mismo. Si quieres hacerte rico, invierte en la bolsa. Y en parte es verdad. La bolsa es la forma más común que tiene una persona normal de construir riqueza a lo largo del tiempo. Pero seamos honestos, la mayoría de las explicaciones sobre cómo funciona son un desastre. Te tiran jerga, gráficos, palabritas en inglés, y al final terminas más confundido que al principio. Hoy vamos a hacer lo contrario. Al final de este guión vas a entender, en palabras simples, qué es realmente la bolsa, por qué existe, cómo se mueve el precio de una acción y de qué maneras reales puedes usarla para hacerte rico. Sin humo, sin magia, sin promesas de hacerte millonario mañana. Solo el mapa del juego en el que ya vives, te des cuenta o no. Para entender cómo funciona la bolsa hoy, primero hay que entender por qué se inventó. Todo empieza con un problema muy viejo. ¿Cómo construyes algo enorme cuando tú solo no tienes el dinero para hacerlo? Viajemos unos siglos atrás. Estamos en los 1600. Europa acaba de descubrir América, el comercio con Asia se dispara, las rutas marítimas son la autopista del dinero. Ser emprendedor en esa época significaba esto. Pagar por un barco, pagar por la tripulación, entrenarlos, darles comida, armas, provisiones, y mandarlos literalmente al otro lado del mundo durante meses o años. Cada viaje era una apuesta brutal. Una tormenta, un error de navegación, un ataque de piratas. Y todo el capital se hundía en el océano. Fin del negocio. Fin de tu fortuna. Game over. El problema era claro. Un viaje podía hacerte rico. O podía dejarte en la calle de un solo golpe. Los mercaderes más inteligentes de la época se hicieron la misma pregunta que deberíamos hacernos todos en 2026. ¿Cómo repartimos el riesgo para no morir en un solo intento? La respuesta fue una idea nueva. En vez de que una sola persona financie todo el barco, ¿por qué no juntar dinero de muchas personas para financiarlo entre todos? Cada inversor ponía una parte del capital y a cambio recibía una parte del negocio, un trozo del viaje. Si el barco no volvía, perdían una cantidad manejable. Si el barco llegaba cargado de especias, telas, oro, lo que fuera, todos compartían las ganancias. Con eso inventaron sin saberlo dos cosas a la vez: la empresa moderna y la acción. Esa lógica llevó a la creación de una de las primeras grandes corporaciones de la historia. Una compañía de comercio que dividió su propiedad en trozos y empezó a vender esos trozos a cualquiera que pudiera pagarlos. Por primera vez, alguien con dinero pero sin barco podía participar en una aventura gigante, sin tener que zarpar, sin tener que pelear con piratas, solo comprando una pequeña parte del proyecto. Y aquí viene el siguiente salto. Esos trozos, esas participaciones, no se quedaban clavadas para siempre. Podías venderlas a otra persona. Imagina que tú tienes un trozo de ese negocio y esperas que el barco vuelva para Navidad. Pero te entra la sospecha de que algo salió mal. Te asusta la idea de perderlo todo, así que decides vender tu parte a alguien más optimista, alguien que cree que el barco sí va a llegar. Acabas de hacer una operación de bolsa en el siglo XVII. Lo que nació como una solución práctica a un problema concreto, se convirtió en una revolución financiera. Ahora podías entrar y salir de negocios cuando quisieras. Podías diversificar, un poco en barcos a la India, un poco en comercio de especias, un poco en otra ruta. Podías recuperar liquidez sin tener que esperar años a que el barco regresara. Y no solo fue un cambio para los inversores. Las empresas pudieron levantar dinero más rápido, financiar proyectos más grandes, tomar riesgos que ningún individuo podía asumir solo. Eso encendió el motor del capitalismo. Con el tiempo, otros países copiaron el modelo. Las bolsas empezaron a aparecer en Londres, París, Nueva York, Tokio, Hong Kong. Donde hubiera una ciudad grande, comercio y ambición, aparecía un lugar para comprar y vender trozos de empresas. Al principio era comercio de viajes y mercancías. Después ferrocarriles, fábricas, bancos. Más tarde moda, tecnología, internet, inteligencia artificial. La bolsa se convirtió en el corazón del sistema. Un sitio donde empresas piden dinero a cambio de darle al público pequeñas partes de su propiedad. Y ese concepto sigue siendo exactamente el mismo hoy. Una acción es simplemente un pedazo de una empresa. Si tú montas un negocio solo, eres dueño del 100% de las acciones, aunque nadie lo llame así. Si montas una empresa con 3 amigos y se reparten todo a partes iguales, cada uno tiene el 25%. Ahora piensa en una empresa como Apple. Al principio era Jobs con un par de colegas en un garaje. Ellos eran dueños de todo. Si vendían una computadora, el beneficio era suyo. Pero llega un punto en el que el negocio promete. Alguien con dinero los mira y piensa: esto puede ser grande, pero necesitan capital para dar el salto. Entonces aparece la conversación clave. Yo tengo dinero, tú tienes un buen producto. Te doy parte de mi dinero.
Si tú me das parte de tu empresa, esos son acciones. El inversor se convierte en socio. Deja de ser un simple espectador. Si la empresa crece, él también gana. Si la empresa quiebra, él también pierde. En esa etapa, la empresa sigue siendo privada. Solo puedes entrar si el fundador te deja. No hay pantalla, no hay app, no hay botón de comprar. El cambio ocurre cuando la empresa decide salir a bolsa. Es decir, abrir una parte de sus acciones al público. Ahí es cuando tú, sin conocer a los fundadores, sin haber pisado el garaje original, sin siquiera vivir en el mismo país, puedes comprar una minúscula parte del negocio desde tu teléfono. Una sola acción de una empresa gigante es una porción microscópica, algo tipo 0.0 shifrone. Pero la idea es la misma. Eres propietario, muy pequeño, pero propietario. ¿Y por qué una empresa se mete en ese lío? Porque al vender una parte de sus acciones al público, consigue algo que antes solo tenía con unos pocos ricos o unos bancos: acceso a mucho capital. Tal vez quiere construir una fábrica nueva, desarrollar un producto, abrir oficinas en otros países, comprar a un competidor. En vez de endeudarse hasta el cuello, decide vender parte de su propiedad para conseguir el dinero que necesita para crecer. A eso lo llamamos oferta pública inicial, salida a bolsa, IPO, todo lo mismo. La empresa empieza a cotizar en una bolsa oficial. Desde ese momento cualquiera puede comprar y vender esos trozos. Y aquí entra la parte que confunde a casi todo el mundo. ¿Cómo se decide cuánto vale una acción? Mucha gente imagina que la empresa pone el precio y ya, como si fuera una tienda. En la realidad, el precio de una acción lo decide el choque constante entre dos fuerzas: oferta y demanda. La oferta son las acciones disponibles para comprar. La demanda es el dinero que la gente está dispuesta a poner para conseguirlas. Si hay mucha gente queriendo comprar y poca gente queriendo vender, el precio sube. Si hay más gente queriendo salir que entrar, el precio baja. Hasta aquí es simple, pero hay un detalle que lo complica todo. Y al mismo tiempo, hace la bolsa tan poderosa y tan peligrosa. El precio de una acción no refleja solo lo que la empresa está ganando hoy. Refleja lo que la gente cree que va a pasar mañana. La bolsa es un mercado de expectativas. Un lugar donde se compran y venden futuros imaginarios. Por eso ves empresas que pierden dinero durante años, y aún así sus acciones valen miles de millones. No porque el negocio actual sea maravilloso, sino porque hay suficiente gente convencida de que algún día sí lo será. También por eso ves empresas sólidas, con beneficios, cuyas acciones se desploman en cuestión de días, por una mala noticia, un escándalo, un cambio de moda, o simplemente porque el miedo se contagia más rápido que la lógica. Cada segundo, millones de personas en todo el mundo, desde tu primo con $100 hasta fondos con cientos de miles de millones, están diciendo con su dinero: creo que esto va a subir. Creo que esto va a bajar. Creo que esto va a explotar en 10 años. Creo que aquí ya no hay nada que rascar. La bolsa convierte todo eso, miedo, codicia, esperanza, pánico, en números que suben y bajan en una pantalla. Y aunque tú no compres nunca una sola acción, la bolsa te afecta igual. Cuando los mercados están fuertes y las empresas pueden financiarse barato vendiendo acciones, contratan más gente, arriesgan más, lanzan más productos, invierten en tecnología. Cuando los mercados se hunden y nadie quiere poner un peso en empresas, los proyectos se frenan, las plantillas se recortan, el crédito se encarece, el consumo se enfría. Si tienes un plan de pensiones, un fondo de retiro, un plan de empresa, lo más probable es que una parte importante esté invertida en bolsa aunque ni lo sepas. Tus ahorros para el futuro ya están jugando, en este casino regulado llamado mercado de valores. La realidad es simple y brutal. Sin la bolsa, casi nada de lo que usas a diario existiría como lo conoces. Ni el teléfono desde el que ves este video, ni la plataforma donde lo estás viendo, ni muchas de las marcas que consumes sin pensarlo. Todo eso se construyó con dinero que no venía de un solo millonario, ni de un solo banco, sino de millones de inversores que compraron pequeñas partes de esas empresas en el mercado. La bolsa es el mecanismo que usamos para financiar juntos, cosas que ninguno podríamos financiar solos. Ahora que entiendes qué es y cómo se fijan los precios, viene la pregunta que todos se hacen. Vale, perfecto, pero ¿cómo me hago rico con esto? Aquí viene la parte incómoda. No hay una fórmula única. No existe el truco secreto. Lo que sí hay son maneras distintas de jugar el mismo juego. En general, hay 3 caminos principales para ganar dinero en bolsa. El primero es el más simple: ser accionista a largo plazo. Compras una parte de empresas que ganan dinero, que tienen buenos productos, buenas ventajas, y te quedas ahí mientras el negocio crece. Ganas de 2 formas. Una, si la empresa reparte dividendos, es decir, te da una parte de las ganancias.
Cobras cada cierto tiempo solo por ser propietario. 2. Si el mercado valora cada vez más a la empresa, el precio de tus acciones sube y tu participación se hace más valiosa. Es como si hubieras comprado un porcentaje de un restaurante cuando nadie lo conocía. Y 20 años después, ese restaurante se hubiera convertido en una cadena famosa. Tu trozo ya no es el mismo, aunque el porcentaje no haya cambiado. El segundo camino es el del inversor especulador. Aquí el enfoque no es tanto ser dueño de grandes empresas, sino aprovechar los movimientos de precio. Compras cuando crees que algo está barato. Vendes cuando crees que el mercado se ha emocionado demasiado. Algunos lo hacen con índices amplios. Compran un pedacito de todo el mercado cada mes y dejan que el tiempo haga su trabajo. Otros intentan elegir sectores, países, empresas concretas. Hay quien compra y mantiene años, y hay quien abre y cierra operaciones en cuestión de minutos. Desde afuera parece el mismo juego, pantallas y gráficas. Pero el horizonte temporal lo cambia todo. No es lo mismo alguien que mete una parte de su sueldo cada mes en fondos de bajo coste, pensando en su yo de dentro de 20 años, que alguien que quiere vivir de hacer trading cada día pegado a la computadora. En dinero también hay un espectro enorme, desde el que invierte $100 a la semana, hasta fondos de pensiones y bancos moviendo miles de millones con un clic. El tercer camino es el más duro, pero el que tiene el potencial más explosivo. Ser fundador. Aquí no empiezas comprando acciones, empiezas creándolas. Montas un negocio desde cero. Te quedas con una gran parte de la propiedad y tratas de construir algo que valga muchísimo más en el futuro. Al principio, tu porcentaje de la empresa vale casi cero. Solo es una idea, un proyecto, un local vacío. Con el tiempo, si consigues clientes, beneficios, crecimiento, esa misma participación empieza a transformarse en una fortuna de verdad. La diferencia con el inversor pasivo es que aquí tú estás en la trinchera, tomando decisiones, contratando, despidiendo, lanzando productos, levantando capital. Si lo haces bien y tu empresa acaba saliendo a bolsa, lo que el mercado está valorando no es un simple papel, sino años de trabajo y riesgo condensados en acciones. Por eso ves a fundadores que se vuelven multimillonarios, cuando su empresa pasa de ser privada a cotizar en bolsa. No fue un golpe de suerte en una pantalla. Fue una década o más de construir algo que otros quieren comprar. Es mucho más trabajo que mover gráficos en un monitor, pero las recompensas potenciales son de otra liga. En resumen, puedes relacionarte con la bolsa de 3 formas. Como dueño pequeñito de grandes empresas que hacen dinero. Como jugador paciente o activo que intenta comprar valor hoy, que el mercado reconocerá mañana. O como creador de la próxima empresa en la que todos querrán invertir. La bolsa, al final, es un espejo. Refleja lo que millones de personas creen sobre el futuro. Si tú no crees en nada, no inviertes en nada. Tu reflejo será alguien que se queda mirando desde la barrera mientras otros deciden por ti. Si eliges un papel, accionista a largo plazo, inversor disciplinado, fundador, empiezas a ser parte de ese futuro en lugar de solo observarlo. Importante. Nada de esto es consejo financiero personalizado. Es el mapa general del terreno. Las decisiones concretas, qué comprar, cuándo, cuánto, con qué riesgo, son tu responsabilidad. Pero ahora, por lo menos, ya no eres el que escucha palabras grandes y finge entender. ¿Sabes qué es una acción? ¿Por qué existe la bolsa? ¿Qué mueve los precios? ¿Y qué caminos hay para usarla a tu favor? Y como con cualquier juego, solo hay una forma de ganar. Dejar de verlo como espectáculo y empezar a jugar con cabeza. Recuerda, eres más grande que tus miedos, más fuerte que tus problemas financieros y más inteligente que el sistema. Sigue aprendiendo, sigue cuestionando y nunca dejes de pensar por ti mismo. Y antes de irte, si este video te aportó algo, suscríbete al canal y activa la campanita. Así el algoritmo entiende que este contenido merece llegar a más personas como tú, y a mí me ayudas a seguir creando vídeos profundos, honestos y sin filtros. Déjame también tu like y un comentario contándome qué fue lo que más te movió de este video. Nos vemos muy pronto en el próximo. Cuídate mucho y recibe un abrazo fuerte. Bye.